Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Bienvenidos a otro segmento de Viviendo por su palabra, en el cual vamos a empezar a hablar hoy de la primera aparición de Jesús generalizada, donde se encontraban todos los discípulos. Nosotros acabamos de terminar de ver la serie de Jesús caminando con los discípulos de Emaús, en el cual caminó con ellos por horas. Después que terminan estos discípulos de Emaús de ver a Jesús sentado a la mesa con ellos, ellos se convencen de quién era que estaba delante de ellos, y lo primero que hacen es vuelven al llamado original que ellos tenían de predicar la palabra de Dios. Entonces ellos en esa misma hora, en ese mismo momento, dejaron todo en Emaús y una vez más se devolvieron a encontrarse con sus hermanos, sus otros discípulos que se encontraban reunidos en una casa. Entonces vamos a leer Juan 20 del 19 al 23. Esto también lo podemos encontrar en Lucas 24 del 36 al 42. Yo encuentro que es un poco más explícito en Juan, pero en ambos nosotros vamos a ver la primera aparición generalizada de Cristo. Entonces Juan 20 del 19 al 23 dice: Entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes los retengáis los pecados, estos les son retenidos. Entonces, esto va a ser una serie de 4 videos que vamos a ver para poder explicar el contexto y todo lo que estamos viendo aquí. Y lo que vamos a hablar hoy nos vamos a enfocar en el versículo 1, que habla acerca del temor. Entonces, ¿qué veremos ahora? Bueno, básicamente hay un recuento que nosotros vemos aquí. Como dije ya, Juan es el más detallista en esta parte de la historia, un poquito más que Lucas. Juan cuenta también que hubieron 2 visitaciones, una en la que se encontraba Tomás, que fue la segunda, y la primera no se encontraba Tomás. La segunda ocurrió unos 8 días después de esta primera aparición. Entonces a Tomás la vamos a ver una vez terminemos con esta serie de la primera aparición. Y en Lucas nosotros vemos que no se describe la visitación de Tomás, sino la cual Tomás no estaba, pues en Lucas nosotros vemos que ocurrió inmediatamente después que los discípulos de Emaús habían vuelto otra vez a su llamado original. Se encontraron con Simón Pedro ahí y los otros discípulos, y mientras ellos estaban contando todo esto que habían visto en este domingo de resurrección, que es el primer día de la semana para ellos, entonces aquí en este momento es cuando Jesús se le presenta. Nosotros, si ustedes ven el encabezado de su Biblia, muchas Biblias dice la aparición a los 10, la aparición a los 11, y eso no es correcto. Había más de 10 y había más de 11. La Biblia no especifica cuántos discípulos habían, pero en una estaban 10 de los apóstoles probablemente, y en otra estaban los 11 apóstoles, incluyendo a Tomás. Sabemos que Tomás no estaba ahí, pero la verdad no sabemos cuántos discípulos habían, pero sí sabemos que estaban los discípulos de Emaús, quizá entre los cuales también estaba Matías, el que eligieron en lugar de Judas. Quizá estaba Barsabás, porque ellos dos habían caminado con los apóstoles prácticamente desde el comienzo del ministerio de Cristo. Quizá también estaba Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, las mujeres que habían traído el mensaje.
pudieron haber habido más discípulos. Otra cosa importante es que en el calendario judío, en las semanas, ellos solamente tenían un solo nombre, que era el Sabbat, que era el último día de la semana para ellos, o el sábado, el día de reposo, que es cuando Dios en la Biblia descansó en Génesis 2:2, después de la creación. Después venía el primer día de la semana para ellos, que viene siendo el domingo. El segundo día de la semana es el lunes y así sucesivamente, pero no tenían nombres per se para los días de la semana como nosotros tenemos. Para ellos solamente el Sabbat y después el primer día, el segundo el día, el tercer día después del Sabbat. Entonces, cuando dice en Juan 20:19 que ellos estaban reunidos al atardecer, normalmente en Jerusalén el atardecer ocurre alrededor de las 7 de la noche en esta época. Y ocurrió en el primer día de la semana, o sea, el día después del Sabbat, que viene siendo el domingo. Entonces, esos hechos ocurrieron alrededor del año 30 al 33 después de Jesús, en el día 17 de Nisan. El primer día de la semana, domingo, alrededor de las 7 p.m. Leemos Juan 20:19 otra vez. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas en lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Claramente, los discípulos estaban asustados. Cristo se había aparecido a las mujeres, se había aparecido a los discípulos de Maús, se había aparecido a Simón. Ellos comenzaron a creer este testimonio. Ya van 3 personas que dicen que Cristo ha resucitado, o 4. Entonces, o más de 4, perdón. O sea, el grupo de mujeres, Simón y los 2 discípulos de Maús. Entonces, esto lo vimos en Lucas 24:34. Antes de que Cristo se apareciera a ellos, ya ellos habían comenzado a creer. Y ahí dice que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y mientras ellos discutían estas cosas, mientras estaban asustados, con la puerta cerrada, con miedo de que los encontraran los gobernantes o los guardias, por temor a los judíos, ellos tenían miedo de persecución, de quizás verse clavado también en una cruz o algún otro tipo de muerte. Estos hombres que, a pesar de saber que Cristo ha resucitado y habían comenzado a creer, todavía tenían miedo. No habían visto a Cristo todo lo que estaban ahí, y la mayoría tenía miedo. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es: ¿a quién tú temes? ¿A quién yo temo? ¿O a quién yo debo de temer? Nuestro temor en la tierra como creyentes nunca debe de venir de los hombres. Esta vida es temporal, este cuerpo es temporal, todos nacemos, todos morimos, y por más que uno viva, nunca va a escapar este cuerpo de muerte. Cristo mismo les advirtió a estos hombres que en el mundo nosotros íbamos a ser afligidos. En Juan 16:30 al 33 dice los discípulos, mira lo que dicen los discípulos a Jesús. Oye, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. O sea, ellos dicen: creemos que tú has salido de Dios. Y mira la respuesta de Cristo. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Y mira lo que dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante. Estos discípulos dijeron: nosotros creemos en ti, Jesús, que tú vienes de Dios. Y la respuesta de Cristo fue: ajá, ahora creéis.
Como que, ajá, no me diga. De verdad, ahora ustedes me dicen que creen, pero vamos a ver si es cierto que ustedes creen mis palabras. A ver si es cierto que ustedes creen que yo realmente he salido de Dios, porque ustedes todavía no creen. Aunque lo digan, no me van a obedecer hasta la muerte todavía. Ustedes de labio creen en mí, pero verán que cuando a mí me persigan, ustedes van a huir y me van a dejar solo. Ustedes van a ser esparcidos, no estarán conmigo, me dejarán solo por temor, por miedo. Pero les digo esto para que cuando pase sepan, se acuerden de mis palabras, de que yo vine a traer paz con Dios, con el Padre. Descansen en que sus destinos están en las manos de Dios y que no hay rey, no hay soldado, no hay sacerdote, no hay nadie que pueda hacerle absolutamente nada sin el consentimiento de Dios. ¿Y saben qué? Ya llegó la hora de esto. Esta fue la respuesta que Cristo les dio. Y les advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Confíen en mí, confíen en mí. No en lo que mata en el cuerpo, sino en mí, en mis palabras, que yo soy la resurrección y la vida. Síganme hasta la muerte y tengan paz, sabiendo que su galardón es grande en los cielos, que en mí, aunque tú estés muerto, vas a vivir. Paz es lo que Cristo les dice a ellos, que tengan paz. Y Cristo les dijo desde el principio de su ministerio, Cristo le ha estado advirtiendo que ellos iban a padecer, que todos los que seguimos a Cristo, de cierta manera u otra, vamos a ser perseguidos, vamos a ser discriminados o nos hablarán mal o en contra o vamos a ser rechazados de alguna forma, porque esto es lo que la palabra nos dice. Y en Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Mira cómo Cristo siempre les dice a estos discípulos la verdad, el verdadero costo de seguirlo a Él. Él nunca les ocultó que iban a sufrir por causa de Él. Es más, Él les decía, tengan fuerza, resistan, confíen en mí, tengan paz. Mientras Cristo estaba con ellos en la tierra, ellos se creían invencibles. Hasta Pedro trató de matar a uno de los soldados cuando fue a apresar a Jesús y le terminó cortando la oreja. El temor, no estaba, pues Pedro estaba confiado en Cristo. Pero ¿qué pasó? Cristo les fue quitado y ese miedo se adueñó de sus vidas. Ellos vieron lo que realmente significa la crucifixión y persecución y el verdadero costo de seguir a Jesús, comenzaron a sentirlo. Nosotros vemos en Mateo 8, del 24 al 27, una tormenta en medio del mar muerto. Y los discípulos estaban frenéticos y pensaban que se iban a ahogar. ¿Y Cristo qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Y qué hacen ellos? Levantan a Jesús y Jesús calma la tormenta. Hermanos, nosotros tenemos que despertar a Cristo en nuestras vidas para que tengamos paz cuando haya una tormenta. Si Cristo está dormido en mí, es decir, si no creo que Él tiene el poder de darme paz en medio de una tormenta,
es porque no he creído su palabra. Mi temor solamente debe venir de Dios. Mi temor está reservado solo para Dios. Es decir, mi confianza debe estar puesta solo en Dios y en nadie más. No en mis finanzas, no en mi casa, no en un padrino que yo tenga, no en mi estatus, no en mi ropa, no en mis bienes, no en mi familia. Todas estas cosas pueden ser quitadas, pero nadie nos puede quitar la salvación que tenemos en Cristo y que tengamos paz en Él. En cualquier circunstancia que tú estés viviendo, cualquiera que sea, Dios nunca te va a dar una prueba que tú no puedas resistir. Y todas las pruebas que Dios te mande es para transformarte a la imagen de Jesús. Por eso dice Santiago, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Todas las pruebas que podamos pasar en esta tierra, por dura que sean, nunca deben de ponernos a nosotros a dudar de la palabra de Dios. Debemos confiar plenamente en Él. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo a poner a prueba a los que habitan en la tierra. Dios te va a guardar de la peor prueba que va a venir si perseveras y confías en su palabra. Así con el miedo de estos discípulos, muchos de nosotros vivimos cuando nuestra vida no confía o descansa en su Dios o en Jesús o en su palabra. Nosotros vivimos atemorizados de perder un trabajo, de las finanzas, de la casa, de una enfermedad, de quemarme en un examen, de no poder cumplir una meta, de demonios, de espíritu, de un huracán que viene. Muchos cristianos viven totalmente con miedo de la muerte. El miedo, hermanos, nos paraliza, no te deja progresar, te nubla la vista. El temor lo que hace es que se adueña de nosotros y nos olvidamos de lo que Dios dejó plasmado en su palabra. En Juan 6, 31 al 33, Cristo dijo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo único que realmente debemos temer no es aquel que mata el cuerpo, sino el que puede echar nuestra alma en el infierno, el que nos va a condenar en el juicio final. Ese es el único que nosotros debemos tener, y ese no es Satanás, ni sus secuaces, ni sus demonios, ni nadie. No hay ningún gobernante que pueda echar tu alma a la condenación eterna en esta tierra. Mateos 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien temed al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede hacer esto? Solamente Dios. Cristo, en su segunda venida, viene a juzgar la tierra. Y aquellos que no hayan creído en Él van a ser juzgados para condenación eterna, porque la salvación ya Él la ofreció aquí y ahora. Ya cuando Él venga, será muy tarde. Aprendamos, hermanos, a tener temor de Dios y solo de Dios. Este es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a querer a honrar su santo nombre por encima de todo. Amén. Que Dios te bendiga y te ayude a no tener miedo y a confiar y descansar en que cualquier circunstancia en la que tú estés ahora, Dios es suficiente. Bendiciones. Amén.
Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz. Para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.